Bien, entonces Está. habíamos estado viendo tema de nexos interproposicionales, nexo Eso, conjuntivo. nexos interproposicionales, vamos a repasar desde ahí, porque creo que vimos nada más que la conjunción, ¿no? Claro. Hasta ahí llegamos. Las proposiciones que están establecidas por el nexo conjuntivo, ¿verdad? Sí. Y la ley fundamental ahí es que la proposición compuesta es verdadera solamente cuando todas las partes unidas por conjunción son verdaderas, ¿no? O sea, todas las proposiciones que la integran a la compuesta son verdaderas. Perfecto. Y decíamos también que la conjunción no pone orden en la proposición. Si da lo mismo decir A, B y A, es exactamente igual desde el punto de vista lógico. B y A que A y B. Claro, sí, es una relación conmutativa, para decirlo con el término que usan las matemáticas. Es una relación donde el orden no es relevante. Cuando decimos conjunción nos referimos al nexo y. La expresión más usual es en castellano y, ¿sí? Pero no solamente y, porque la conjunción se puede expresar también por medio de conjunciones adversativas como pero, más. Esas también expresan lógicamente una conjunción, ¿sí? Perfecto. Entonces, ahí cuando aparece una adversativa, sí, ahí lo que veo es que sí importa el orden o no. O no es lo mismo decir A pero B que B pero A. Sí, sí, lo que pasa es que el orden ahí se puede expresar de distinta manera, pero no es relevante el orden tampoco. Lo que pasa es que en castellano no puedo decir pero delante. Si digo el pero dicho delante sería aunque, ¿sí? Da lo mismo. Lo que pasa es que no se puede decir pero para empezar una frase, ¿no? Ahí la gramática es el problema, pero no del todo. Cuando se digo llueve, pero hace calor, ¿sí? Es como decir, aunque es un hecho que hace calor, llueve, ¿sí? Da igual. Lo que pasa es que no puedo empezar en castellano una oración por pero. No puedo decir pero, tal cosa, tal otro. Claro, pero en realidad me equivoqué porque, o sea, uno puede decir llueve pero hace calor, pero también puede decir hace calor pero llueve. También, sí, sí, hace calor pero llueve. En realidad eso es equivalente también, porque el pero lo único que introduce es un matiz de cierta suposición de oposición entre las dos partes que se dan en conjunción, ¿sí? Aunque pareciera que eso no puede darse, se dan las dos cosas juntas. Ese es el matiz que le agrega el pero en relación con... Pero el resultado final, desde el punto de vista lógico, es el mismo. Es decir, estamos aseverando que se da una cosa y se da la otra, ¿no? Bien. El uso del pero solamente podría ser discutido en cuanto a que esa suposición sea absurda, tenga sentido. ¿Para qué pero si se puede decir? Pero en principio toda adversativa se reduce a una conjuntiva, ¿no? Si implica algo más, bueno, es una implicancia del modo de hablar, pero no es algo que formalmente establezca la proposición. Después, lo que vamos a ver también es que todas las proposiciones que se llaman exponi son compuestas, pero
explícitamente compuestas se reducen a conjuntivas. ¿Cómo dijo que se trabó todas las proposiciones que se llaman? Exponibles. Exponibles. Exponibilia en latín. Es decir, proposiciones que son susceptibles de ser expuestas, quiere decir que en realidad deben ser expuestas para que se advierta su estructura lógica, ¿no? Porque son compuestas con apariencia de síntesis, como por ejemplo exceptivas, exclusivas. Causales. Son proposiciones que tienen apariencia de proposición simple y que en realidad son compuestas. Bien. Eso todavía no las vemos, ahora después paso a eso. Pero lo que estoy diciendo es que se reducen a conjuntivas, es decir, son una conjunción de dos o más proposiciones simples. Con respecto a la relación conjuntiva en general, ya está todo dicho, lo fundamental. Después, una cosa sí. El término codo, algunos lógicos lo distinguen del término copulativo. Llaman copulativas a las conjuntivas sin más. Es decir, A y B sería una proposición copulativa. Mientras que llaman conjuntivas solamente a las proposiciones que niegan una copulativa. Es decir, no es cierto A y B. Esa sería la conjuntiva propiamente dicha. Estamos hablando de autores de qué tiempo histórico. Son lógicos de la tradición escolástica, siglo XVII, XVIII. Pero la mayoría no usa esa terminología. La mayoría habla de conjuntivas para referirse a las que en esa terminología se llama copulativas. Conjuntivas serían, según esa otra terminología, lo aclaro porque algunos de los lógicos del siglo XX usa también esa. No sé si Maritain, en el orden de los conceptos, creo que usa esa terminología que estoy diciendo. Porque parece que la toma de Juan de Santo Tomás, que es uno de los que la usa. La conjuntiva, en ese caso, sería no A y B, o sea, la negación de una conjunción. O sea, Maritain, tomando de Juan de Santo Tomás, usaría esto de negar la conjunción. No recuerdo si la usa directamente o la hace constar como una forma de hablar más precisa, pero no me acuerdo ahora sí, tendría que mirar el libro, pero que la menciona seguro. Bien. La negación de una conjunción hay que distinguir claramente de una conjunción entre una negación y una afirmación. ¿Sí? No estamos diciendo no A, B, sino no, abrimos paréntesis, A y B, ¿verdad? ¿Se entiende? Bien. Tendría que tener un pizarrón acá, pero sí, entiendo. A y B en conjunto negado. No es cierto que A y B. Esa sería la conjuntiva, que es la negación de una conjunción, ¿no? La negación de una conjunción. En realidad, el término conjuntivo es perfectamente adecuado para significar A y B, no la negación de A y B. Conjuncio quiere decir que se dan juntos a la vez, ¿no? Claramente en latín. Así que desde el punto de vista etimológico, esta otra terminología no se justifica realmente. Pero surge esa terminología porque lo que se llaman silogismos conjuntivos parten en realidad siempre de una negación de conjunción.
nunca de una mera conjunción. Porque a partir de una mera conjunción no se puede inferir absolutamente nada. No hay movimiento lógico posible. Si yo digo A y B, ¿qué puedo hacer para introducir una premisa menor? Afirmar una de las dos partes, ya están afirmadas. Sí, Negar una de las dos partes, no puedo porque las he afirmado ambas. claro. ¿Se entiende? Entonces no hay posibilidad alguna de poner una menor que tenga que ver con la mayor. Las dos partes de la mayor son A, B. Afirmar una parte es redundante porque ya están establecidas las dos juntamente. Negar una parte es imposible porque están afirmadas las dos. Es contradictorio con la mayor. Luego no hay posibilidad de inferir absolutamente nada. Ahora, si yo digo no es cierto que A y B, ahora sí puedo establecer alguna premisa menor. ¿Se entiende? Porque no es cierto que A y B me da posibilidad a afirmar o negar alguna de las partes. Sí. Entonces, si yo digo no es cierto que A y B y afirmo una de las partes, se seguirá Que la otra no sea. que la otra la puedo negar, que puedo inferir entonces. Y si digo no es cierto que A y B, ¿puedo, negando alguna de las partes, sacar alguna conclusión? Sí, que se puede dar que la otra puede darse. Que la otra puede darse. No es cierto que A y B, Negar entonces. que A y B. Sí, no es cierto que A y B, ¿qué implicaría? Que no se pueden dar A y B juntas. Claro. Si yo niego que no es cierto que las dos sean verdaderas, ¿no? ¿Está claro? Sí. De ahí se sigue que si afirmo una de las partes, la otra La otra la tengo que negar. una que no se da, la puedo negar. Muy bien. Ahora, si yo niego una de las partes, ¿puedo sacar alguna conclusión? Si niego alguna de las partes, la otra parte puede darse o no darse. Ah, entonces no puedo sacar conclusión. ¿Se ve? Porque podría ser si yo niego una de las partes, la otra, no sé qué pasa con la otra. ¿Puedo afirmarla o puedo negarla? Si puedo sacar dos conclusiones contradictorias entre sí, no puedo sacar conclusión. ¿Se ve? Queda indefinida la otra parte, porque pueden ser las dos falsas. Si las dos son falsas, ¿tengo derecho a negar la conjunción o no? Sí, Si alguien me dice llueve y hace calor y es un día soleado y frío, yo digo, no es cierto eso. claro. ¿Está bien? No es cierto porque no se da ninguna de las dos cosas. Pero también puedo decir no es cierto porque no se da una de ellas. ¿Se advierte esto? Es decir, el no es cierto que A y B vale en cualquiera de los dos casos. Que las dos sean falsas o que una sea verdadera y la otra sea falsa. Entonces, de la negación de una de las partes no puedo inferir conclusión. Queda indeterminada la conclusión, por lo tanto no hay inferencia. ¿Sí? No hay deducción. Si la conclusión es indeterminada, no deduzco. ¿No? ¿Ves? Nunca. Claro. Bien. Ahí ya me adelanté a los silogismos conjuntivos, pero eso fue, después lo retomamos, pero eso fue simplemente porque lo que quería señalar es por qué la palabra conjunción algunos lógicos la toman para significar la negación de una conjunción. ¿Sí? Porque en los silogismos conjuntivos, que se llaman así, la premisa mayor es siempre la negación de una conjunción. De ahí que se introduzca esa terminología aparentemente más precisa que no lo es en el fondo. Solamente sirve para distinguir una conjunción y la negación de su conjunción con nombres distintos, lo cual no es del todo
Correcto. Bien. Sobre todo etimológicamente no tiene asidero. Ahora pasemos al segundo tipo de proposición compuesta elemental o básica, que está establecida por el segundo nexo, la segunda relación hipotética, que es la disyunción. La disyunción. La relación disyuntiva, la relación conjuntiva plantea la aserción conjunta de dos o más proposiciones. La disyuntiva, ¿qué es lo que establece? Establece dos proposiciones opcionalmente. Claro. Esto o esto otro. Claro, exactamente. A o B. En castellano se expresa básicamente con o, aunque hay otra forma como ya, hora, hora esto, hora aquello, que en el lenguaje coloquial no se usa más. Ya sea que, ya sea que. Ya vaya, ya venga, que es lo mismo que vaya o venga, ¿no? En cualquiera de las relaciones hay en castellano más de una posibilidad de expresarla, pero o es la forma básica. Cualquier cosa que signifique o está expresando una relación disyuntiva. Cuando decimos que establece las dos proposiciones, o sea, las dos partes del todo opcionalmente, lo que queremos decir es que significa que al menos una de las dos es verdadera, ¿no? Al menos una de las dos es verdadera. Si yo digo A o B, estoy diciendo que por lo menos A o por lo menos B. Ahora, la disyunción tiene una complejidad que no tiene la conjunción, y es que puede establecerse de dos maneras distintas. O sea, hay dos tipos básicos de disyunción, que se llaman disyunción inclusiva y disyunción exclusiva. La disyunción inclusiva significa que se da al menos una de las partes, pero puede que también las dos. O dicho de otra manera, que se establece la opción de tal manera que significa que el darse una de las partes no significa que no se dé la otra. Se llama inclusiva porque establece opción incluyendo la posibilidad de la verdad de las dos partes. ¿Está claro esto? Si yo digo Juan es ingeniero o arquitecto, en el sentido de sé que por lo menos es una de esas dos cosas, pero a lo mejor es las dos también. Estoy estableciendo una disyunción inclusiva. La disyunción, en cambio, es exclusiva cuando la verdad de una de las dos partes es incompatible con la verdad de la otra. O sea, establece la opción, pero significando a la vez que no puede darse
que ambas partes sean verdaderas, excluyendo la posibilidad de que ambas sean verdaderas. Yo digo, el número de alumnos del curso es par o impar, establezco una disyunción exclusiva o excluyente, lo mismo. Inclusiva, excluyente, inclusiva, incluyente. Porque no puede ser las dos cosas. ¿Está claro? La disyunción ahí implica que se da una de las partes o la otra, pero no ambas. También podrían ser las dos falsas, ¿no? Sí, sí, siempre. Pero si las dos son falsas, no puedo establecer la disyunción, nunca. ¿Está claro? En realidad, la posibilidad de que las dos sean falsas destruye la verdad de la disyunción, ¿no? En cualquiera de los dos casos puede darse eso. Yo digo, Juan es ingeniero arquitecto y resulta que no es ninguna de las dos cosas, la disyunción es falsa, porque no se da ninguna de las posibilidades. Yo establezco, cuando hago una disyunción, lo que quiero decir es que al menos una de esas partes se da, ¿no? Si no se da ninguna, la disyunción es obviamente falsa. Pero puede darse, por supuesto que es posible, ¿sí? En cualquiera de los casos es posible. Pero entonces la disyunción se niega. Lo que hay que advertir es que si la disyunción es inclusiva, la verdad conjunta de ambas partes no destruye la verdad de la disyunción, sigue siendo verdadera. Porque yo lo que he dicho es que al menos A o al menos B. Si se dan las dos, lo que digo sigue siendo verdadero, ¿no? Yo no sé que se den las dos, pero sé que al menos se da una. Entonces tengo derecho a establecer una disyunción. ¿Se advierte? Si se dan las dos, la disyunción permanece en pie. En cambio, si yo digo A o B en sentido exclusivo, de ser verdad ambas partes, la disyunción se hace falsa. Porque si establezco la disyunción excluyentemente, la verdad de una de las partes excluye la verdad de la otra. No pueden ser ambas verdaderas. O dicho de otra manera, en el caso de ser ambas verdaderas, la disyunción se haría falsa, ¿no? Otra manera de ver la diferencia es esta. En la disyunción inclusiva, el todo resulta falso solo si las dos partes son falsas. En cambio, en la disyunción exclusiva, el todo resulta falso cuando ambas partes son falsas y cuando ambas partes son verdaderas. Claro. ¿Está claro? Hay disyunciones que son exclusivas en virtud de su materia. O sea, por la materia son necesariamente excluyentes. Como esa que dije, el número de alumnos del curso es par o impar. Juan nació
en La Plata o en Tandil. Está claro, es una disyunción claramente excluyente por su contenido, por su materia. Es imposible que se den las dos cosas. Si se da una, no puede darse la otra. O sea, ¿Sí? se funda en el principio de no contradicción. Claro, sí. La disyunción excluyente establece imposibilidad de la conjunción. ¿Sí? ¿Se advierte? Entre las dos partes. ¿No? Si por la materia no es excluyente, es necesario explicitar el carácter exclusivo de la disyunción. Si no, no hay por qué entenderla como exclusiva. ¿Está claro lo que digo? Si yo dijese, Juan es ingeniero o arquitecto, en sentido exclusivo, tengo que añadir a la expresión de la disyunción algo que me indique que lo estoy diciendo en ese sentido, porque de suyo por la materia no es excluyente. Podría hacer las dos cosas tranquilamente, ¿no? Un número no puede ser par e impar. Un hombre no puede haber nacido en dos ciudades distintas y, en cambio, un hombre puede ser ingeniero y arquitecto. Es perfectamente posible. Por lo tanto, si yo quiero expresar esa opción en sentido excluyente, que puede ser el caso, de hecho, puedo querer expresar una disyunción exclusiva en materia no exclusiva de suyo. Entonces, tengo que explicitar eso. Si no, la disyunción se interpreta en virtud de la materia. Cuando queda expresada de modo suficiente, hay que interpretarla como inclusiva si es que la materia no exige que se la interprete como exclusiva. Y si se tiene duda de la significación, hay que pedir aclaración, digamos, en una discusión, en una conversación. Pero si se está exponiendo razonamientos de una manera mínimamente formal, la disyunción exclusiva hay que expresarla suficientemente. Insisto, la expresión suficiente varía según que la materia sea excluyente o no. Si la materia es excluyente, con decir O ya estoy diciendo que es una disyunción exclusiva. Si la materia no lo es, tengo que explicitarlo de alguna manera. Es decir, Juan es ingeniero arquitecto, pero no las dos cosas. O bien enfatizar de alguna manera, o bien es ingeniero o bien es arquitecto. ¿Sí? Significando que las dos cosas seguro que no. Si yo establezco la disyunción exclusiva, tiene que quedar suficientemente expresada. Si no, se interpreta la afirmación más débil, digamos, que sería la disyunción inclusiva. La exclusiva es más fuerte, lógicamente, ¿no? Porque la inclusiva tiene un único supuesto de falsedad, la exclusiva tiene dos. De las 4 posibilidades, por eso es más fuerte, como afirmación. ¿Está claro hasta aquí? Sí, sí. Bien. La relación de disyunción, lo mismo que la de conjunción, es una relación conmutativa.
o B equivale a B o A, ¿sí? En cualquier caso, sea inclusiva, sea exclusiva, eso no varía, ¿no? ¿Cómo es el Es orden? no hay orden, claro, sí. No pone orden la disyunción. Es exactamente lo mismo decir A o B que decir B o A. Juan es ingeniero o arquitecto, Juan es arquitecto o ingeniero. Estoy diciendo lo mismo. El número de alumnos del curso es par o impar, es impar o par. ¿Eso significa conmutativo? ¿Que no hay orden? Sí, sí. Mutativo es que el orden no es relevante para la significación del todo, ¿sí? Es el término que se usa en matemática, es decir, por ejemplo, la suma y la multiplicación son conmutativas, como operaciones, ¿no? Porque si cambio el orden de las partes no varía el resultado. A más B, B más A es lo mismo. A por B, B por A es igual. En cambio, la resta o la división son conmutativas porque si se cambia el orden, cambia el resultado. 4 menos 2 le da un resultado, 2 menos 4 le da 8. 4 dividido 5 no da lo mismo que 5 dividido 4. En cambio, 4 por 5, 5 por 4, 4 más 5, 5 más 4. La suma y la multiplicación son conmutativas, mientras que la resta y la división no son conmutativas. Bueno, acá en las relaciones interproposicionales, la conjunción y la disyunción son conmutativas, es decir, podemos cambiar, conmutar, ¿no? Conmutar en latín es cambiar. Podemos cambiar el orden de las partes sin que se altere el significado del todo. Si nosotros... Sí. No hablé. Ah, perfecto. Si comparamos la disyunción con la conjunción, ¿La disyunción con? Con la conjunción, podemos hacer una escala jerárquica en cuanto a la fuerza que tiene desde el punto de vista lógico una relación o la otra, ¿no? Yo comparé hace un momentito la disyunción exclusiva con la inclusiva, diciendo que la disyunción exclusiva es lógicamente más fuerte que la inclusiva, ¿no? ¿Por qué? Porque la disyunción inclusiva tiene mayores posibilidades de ser verdadera, dicho de alguna manera, ¿no? Hay un solo supuesto que la hace falsa, a saber que las dos partes en disyunción sean falsas. En cualquiera de los otros tres casos es verdadera. ¿Cuáles son los tres casos? Si yo digo A o B, primer caso posible que A sea verdadera y B sea también verdadera. Segundo caso, que A sea falsa y B sea verdadera. Tercer caso, que A sea verdadera y B sea falsa. Cuarto caso, que A y B sean ambas falsas, ¿no? De esos cuatro casos posibles, uno solo hace falsa una disyunción inclusiva, que es la falsedad de ambas partes. En cualquiera de los otros tres casos, ambas verdaderas, la primera falsa, la segunda verdadera, la primera verdadera, la segunda falsa, la producción resulta verdadera. ¿Está claro? Una disyunción exclusiva es más fuerte desde el punto de vista lógico. ¿Por qué? Como afirmación. Más fuerte quiere decir que es más exigente desde el punto de vista de la verdad. La disyunción exclusiva es verdadera solamente en dos de los cuatro casos posibles. Yo digo A o B excluyentemente, en el primer caso y en el cuarto caso de los cuatro que recién dijimos, ¿no?
ambas verdaderas. De nuevo sería conveniente un pizarrón, ¿ves? Pero Sí, pero igual estoy siguiendo. ¿se entiende, no? Sí, Bueno, sí. usted dígame cualquier cosa, ¿sí? No, entiendo. La próxima lo pongo. Yo tengo un... No sé dónde... Pero no sé cómo se verá en la pantalla. Lo tengo que poner cerquita, no sé. Bien. Y no sé si se ve bien. Después le hago la prueba. Si ponemos de los 4 casos, digo, solamente es verdadera la excluyente en 2, ¿no? Cuando A es falsa y B es verdadera, o cuando A es verdadera y B es falsa. Pero si A y B son verdaderas o A y B son falsas, el todo resulta falso. Es importante advertir, acá empezamos a notar una cosa que es importante en las relaciones interproposicionales. Yo he dicho, la disyunción exclusiva es falsa cuando las dos son verdaderas, las dos partes son verdaderas, o las dos partes son falsas, ¿no? Esto es que siendo ambas partes verdaderas, el todo resulta falso. ¿Cómo es posible eso? En la exclusiva. Sí. Es decir, si compongo verdad con verdad, resulta una falsedad. Sí, porque yo con el nexo estoy afirmando algo. Muy bien. Eso significa que lo formal de una provisión compuesta, ¿qué es? O sea, lo esencial, lo que la constituye en una cierta aserción. El nexo. El nexo, muy bien. No las partes consideradas en sí mismas. Eso es la materia. Eso? Las partes consideradas en sí mismas no son lo material de la proposición compuesta. Lo formal es la relación que establezco entre las partes. Porque lo que estoy afirmando, lo que estoy estableciendo desde el punto de vista del objeto de la inteligencia, no es cada parte, sino la relación entre esas partes. Ahora, si voy a la conjunción, de los 4 supuestos, ¿en cuántos resulta verdadera? En 3. La conjunción. Si digo perdón. A y B. La conjunción. Si A y B. Tengo A verdadera, B verdadera. A falsa, B verdadera. A verdadera, B falsa. Y A falsa, B falsa. Solo cuando las dos son verdaderas. Solo cuando las dos son verdaderas. O sea, de los 4, solo en 1. Sí. Se ve que se forma un orden jerárquico aquí. Sí. Lo más fuerte desde el punto de vista lógico de las producciones compuestas es la disyunción exclusiva. Lo más fuerte, ahora comparando las 3, digo, conjunción, disyunción exclusiva, disyunción inclusiva. La aserción más fuerte es la conjunción. La conjunción. Después viene la disyunción exclusiva. Y finalmente la disyunción inclusiva, que es una aserción compuesta mínima, digamos. Otra cosa que hay que advertir es que tienen algo en común, a pesar de su diferencia esencial, tienen algo en común que distingue a la conjunción y la disyunción de la tercera relación que hay que tener en cuenta, que es la relación de condicionalidad. Y es que tanto conjunción como disyunción
establecen al establecer el todo alguna de sus partes. La disyunción inclusiva establece al menos una de las partes. La disyunción la inclusiva, ¿no? La exclusiva establece solo una de las partes. Y la conjunción establece una parte y la otra parte también. El establecer alguna de las partes es algo que caracteriza a las dos relaciones. De distinta manera, por supuesto. En el caso de la conjunción, eso establece alguna de las partes, es una afirmación disminuida, ¿no? Porque establece todas las partes. Pero si establece todas, establece algunas, ¿sí? Ciertamente. Ahora pasamos a la tercera, que es relación condicional o de condicionalidad. Tercera relación hipotética. Ahora ya no decimos ni A, B, ni A o B, sino si A, entonces B. Si A, entonces B. ¿Qué quiere decir esto? Si A, entonces B. Esta relación interproposicional, que llamamos relación condicional, establece que una de las partes es condición suficiente de la otra. A la parte que se establece como condición suficiente se la llama antecedente del condicional. Hace en la relación papel de antecedente. Mientras que la parte cuya condición suficiente es la otra se llama consecuente. Antecedente, consecuente. Ambas denominaciones expresan adecuadamente la función lógica de cada parte. A la que hace de condición suficiente la llamo antecedente. Es decir, que se da o que viene antes. Donde antes no significa temporalidad, sino cierta prioridad en el orden
caso está en el orden del ser de las cosas. Esa prioridad consiste propiamente y específicamente en ser condición suficiente. Cuando yo hablo de algo que es una condición y de algo que es condicionado, la condición antecede a lo condicionado. En el sentido de que debe darse la condición bajo cierto respecto, o ha de darse la condición para que sea condicionado. O, ¿qué es lo que significa aquí? Que basta que se dé la condición para que se dé lo condicionado. Admitamos que una condición puede ser condición suficiente o condición necesaria, ¿no? Empecemos por distinguir esto. Condición significa básicamente lo mismo que requisito, ¿no? Es algo requerido para. Una condición suficiente es un requisito que basta para que se dé algo. Basta. Por eso dice suficiente. Basta que ese requisito se dé, se cumpla, para que se siga cierta, ahora viene el otro término que usamos, se siga cierta secuencia, que sería lo condicional. Hay una condición y hay un condicional. Lo que está sujeto a esta condición es lo condicional. Por eso llamamos consecuencia. En realidad, el término consecuente no se aplica a cualquier condicionado, sino al condicionado de una condición suficiente. Ahora lo vamos a explicar bien esto. El condicionado de una condición suficiente es consecuente, no el condicionado de una condición necesaria. Porque puesta una condición necesaria, no se sigue llamando condicionado. En cambio, puesta una condición suficiente, se sigue por la suficiencia de la condición. Fíjate, si yo quiero decir que algo es condición suficiente para otra cosa, la otra cosa se seguirá de la condición suficiente. Porque basta que esto se dé para que se dé todo. Una acción suficiente es una acción que basta para, decir, un requisito que basta para. Una condición necesaria es un requisito imprescindible, que debe darse sí o sí. Pero con decir que es imprescindible no estamos diciendo que sea suficiente, ¿no? Que baste para. No, señor. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos de esto. Es una condición necesaria para que algo sea un triángulo, que sea una figura geométrica.
Sí. Y claro, sí. No puede ser un triángulo si no es una figura geométrica, ¿no? ¿Es suficiente que sea una figura geométrica para que sea un triángulo? ¿Basta que algo sea una figura geométrica para que sea un triángulo? Sí, pero necesita la necesidad. A ver. Es necesario que sea una figura geométrica para que sea un triángulo. Sí. Pero ¿basta que sea una figura geométrica para que sea un triángulo? ¿Es suficiente? ¿Alcanza con que sea una figura geométrica para que sea un triángulo? No, porque puede ser un cuadrado. Puede ser cualquier otra cosa, claro. Hay infinidad de figuras geométricas, claro. Si yo digo simplemente figura geométrica, no solo puede ser un cuadrado, un pentágono, un hexágono, siga con todos los polígonos que quiera. Puede ser una figura curvilínea, puede ser una circunferencia, puede ser lo que quieran. No tiene por qué ser. Si es una figura geométrica, infinidad, ¿sí? Es necesario que sea una figura geométrica para que sea un triángulo. Si no es una figura geométrica, no puede ser un triángulo. Porque un triángulo es cierta figura geométrica, ¿no? Pero no es condición suficiente, no basta que. Por eso de que algo sea una figura geométrica, se desprende que sea un triángulo. Ciertamente que no. En cambio, si yo digo basta que algo sea un triángulo para que sea una figura geométrica, Ahí sí está bien. ahí sí está bien, muy bien, exacto. Ahí sí está bien. ¿Es condición suficiente que sea un triángulo para que sea una figura? Por supuesto, si es un triángulo es una figura geométrica. Digo, basta que sea un triángulo para que sea una figura geométrica. Y ahí vemos claro que si yo pongo algo como antecedente, la otra parte está bien llamada consecuente porque se sigue como consecuencia de. ¿Se advierte? Si basta que algo sea triángulo para que sea una figura geométrica, el ser figura geométrica es consecuente al ser triángulo, es una consecuencia suya. Por eso las partes se llaman antecedente y consecuente. Ahora, en el ejemplo que acabamos de dar, se advierte también otra cosa. Ahora el orden sí es relevante en la relación. Sí, no son conmutativas. Claramente, acá sí que no hay conmutatividad. La relación condicional pone orden. ¿Y cómo se llama la última parte de la condicional necesaria? No, espere. Ahora, lo que estoy diciendo es que cuando expresamos un condicional, lo que estamos diciendo es que hay una parte que se llama antecedente, que es condición suficiente del consecuente. Distinguimos dos tipos de condición, ¿no? Sí. Condición suficiente y condición necesaria. La distinción la hice para que se advierta que el antecedente del condicional establece una condición suficiente para que se dé la otra parte, que por eso se llama consecuente. Algo que se sigue puesta esta condición, ¿no? Si A, entonces A expresa condición suficiente. Ahora, ¿existe algún vínculo entre condición suficiente y condición necesaria? Que son distintas, está claro, ¿no? Si yo establezco un requisito necesario y una lista de 10 requisitos, con que se dé uno, ¿ya se dará el consecuente?
Sí. Y ciertamente que no, porque si tengo 10 requisitos necesarios y se da uno solo, faltan otros 9 que cumplir. ¿Está claro? El requisito necesario no es un accidente. Eso es claro, ¿no? Ahora lo que planteamos, y quiere quedar claro también que cuando establezco un condicional, lo que establezco es que A es condición suficiente de B. Está puesto como si A, entonces B, ¿no? Si A, entonces B. Esto se puede expresar también de distintas maneras en castellano. Basta A para que se dé B. Es suficiente que se dé A o es suficiente que A para que B. Pero lo que nos falta pensar es lo siguiente. ¿Existe algún vínculo entre condicionalidad suficiente y condicionalidad necesaria? Está claro que no son lo mismo de entrada, ¿no? Cuando preguntamos si existe algún vínculo, la cuestión sería esta. Cuando yo establezco que A es condición suficiente de B, ¿estoy estableciendo a la vez alguna condicionalidad necesaria? No, pero viceversa sí. A ver, ¿qué quiso decir? Puede estar bien lo que está diciendo Ezequiel Dele, a ver, ¿qué quiso decir? Si yo digo que A es condición suficiente de B, no establezco necesidad, pero si digo que A es condición necesaria de B, establezco suficiencia. ¿En qué sentido? Claro, porque si digo que A es condición necesaria de B, eso incluye que A sea condición suficiente de B. ¿Incluye? ¿Seguro? O más bien al revés. A ver. Si yo digo que A es condición necesaria de B, ¿eso incluye que A es condición suficiente de B? No. No. Recuerde eso que le dije recién. Si yo tengo una lista de 10 requisitos necesarios para acceder a algo, ¿no? 10 requisitos. Se cumple uno, que es necesario, ¿no? ¿Es suficiente? No, se tienen que dar los otros. No, claro. Volvamos al ejemplo del primero. Yo digo, es condición necesaria que algo sea una figura geométrica para que sea un triángulo. ¿Está bien? O es necesario que sea vertebrado para que sea mamífero. ¿Está claro? Es necesario que sea vertebrado para que sea mamífero. Cuando digo que es necesario, de ninguna manera estoy implicando que sea suficiente. Porque ni es suficiente que sea una figura geométrica para que sea un triángulo, ni es suficiente que sea un vertebrado para que sea un mamífero. Porque hay otros tipos de vertebrados. Siendo un vertebrado, puede ser un anfibio, un reptil, un pez, un ave, ¿no? O un mamífero. Al revés, me confundí. Cuando indico suficiencia, indico necesidad de la suficiencia. ¿La condición suficiente es necesaria por ser suficiente? Fíjese que tampoco, Ezequiel, mire, si yo digo que es condición suficiente ser triángulo para ser una figura geométrica, basta que algo sea un triángulo para que sea una figura geométrica. ¿Estoy diciendo que es condición necesaria también? No, tampoco. No. Es decir, nunca en el mismo sentido son dos cosas distintas que no se implican recíprocamente. Ahora, lo que queda por examinar es esto. Si yo digo que A es condición suficiente de B,
B será algún tipo de condición respecto de A o no. Vamos a pensarlo en los ejemplos fácilmente, ¿no? Yo digo, basta que sea un triángulo para que sea una figura geométrica, ¿no? Ser triángulo es condición suficiente de ser una figura geométrica. Ser mamífero es condición suficiente de ser vertebrado. Ahora, si yo digo que ser triángulo basta para ser figura geométrica, o sea, ser triángulo es condición suficiente de ser figura geométrica. ¿Ser figura geométrica será algún tipo de condición respecto de ser triángulo? O en el otro caso, Sí. sí. La necesidad. Claro, ahí está. Es decir, que cuando establezco una condicionalidad suficiente en un sentido, en el sentido recíproco estoy estableciendo una condicionalidad necesaria. ¿Se advierte? Si A es condición suficiente de B, a la vez B será condición necesaria de A. En toda proposición condicional hay una doble condicionalidad. Pone el antecedente como condición suficiente del consecuente. Y recíprocamente, el consecuente como condición necesaria del antecedente. O dicho de otra manera, si A, entonces B, Si B, entonces A. no. Si A, entonces B, implica necesariamente, o está estableciendo a la vez, que solo si B, A. Ahí tenemos la expresión de la condición necesaria. Solo si. ¿Está claro? Una condición suficiente la introduzco por sí. Si A, entonces B. A es condición suficiente de B. Solo si B, A. Solo si, ¿qué significa? Perfecto. Que lo que estoy diciendo a continuación de solo si es una condición necesaria del otro, ¿no? Solo si B, A. Solamente en el caso de que B se dará A. Cuando digo eso estoy diciendo que B es condición necesaria. Solo si o solamente si establece una condición necesaria. En cambio, si establece una condición suficiente. Si significa que basta que. En cambio, solo si significa es necesario que. Perfecto. Vamos a aplicar algunos ejemplos esto para que se advierta con más claridad, ¿no? Si uno dice, si llueve, entonces la calle se moja. ¿Está bien armado ese condicional? Sí, podría haber algún impedimento, pero... Podría haber algún impedimento, por ejemplo, que la calle estuviese techada. Claro. Muy eficientemente. ¿Sí?
Pero en principio, ¿es así o no? Si no ponemos algún impedimento. Si llueve, entonces la calle se moja. Eso que acaba de decir es importante, Ezequiel, porque hay condiciones en los cuales la materia no está expuesta a contingencia alguna, porque establece una condicionalidad que es de orden esencial y por tanto se da necesariamente, ¿no? Claro. En el caso, o sea, acá de nuevo, la suficiencia o necesidad de la condición se dice analógicamente según el tipo de necesidad o de suficiencia que entra en juego. Puede ser esencial, puede ser accidental, puede ser necesaria, puede ser contingente, puede ser metafísica o física o moral. Entonces, cabe analogía, ¿no? En cuanto a la materia. Ahora, yo digo, si llueve, entonces la calle se moja. ¿Puedo decir igualmente si la calle se moja, entonces llueve? Podría ser, pero es contingente. A ver, si la calle, a ver, espere, si la calle, si llueve, entonces la calle se moja. Lo que estoy diciendo es que es condición suficiente que llueva para que la calle se moje, lo cual, en principio, está bien dicho, ¿no? Pero puedo decir, sin más la recíproca, si la calle se mojó, entonces llovió. No, porque puede haber sido otra causa. Por ejemplo, Alguien que esté manguereando. sí, muy bien, sí. O pasó un camión de esos que riega, Claro. aspersores, que echó agua por todos lados. Bien, entonces, se puede haber mojado de qué, o se volcó algo y mojó toda la calle. Bien. Cuando digo que algo es condición suficiente, no estoy diciendo de ninguna manera que es condición necesaria, ¿no? Por lo tanto, la recíproca, o sea, la conversa de la condicional, en general, no es aceptable puesto un condicional. Precisamente porque la relación que se da recíprocamente es otra relación, que es la de condicionalidad necesaria, no suficiente. ¿Está claro? Por eso digo, si llueve, entonces, si llovió, entonces la vereda se mojó, o la calle se mojó. Lo que digo es que la lluvia es una condición suficiente de que la vereda se moje. Recíprocamente digo lo mismo. Que la vereda se moje es condición suficiente de que haya llovido. No, digo que la vereda esté mojada es condición necesaria de que haya llovido. ¿Se advierte? ¿Cómo es? ¿Cómo Si que? yo salgo, es condición necesaria, ¿no? Si alguien me dice, está lloviendo, y yo miro la vereda y veo que no está mojada en absoluto, digo, no está lloviendo. Es decir, que la vereda esté mojada es condición necesaria de que esté lloviendo, ¿sí? No condición suficiente. Porque puede estar mojada por otra causa. Pero es condición necesaria, no condición suficiente. Bien. Lo que es condición suficiente es el llover para estar mojada la vereda. Pongamos otro ejemplo más sencillo todavía.
Si camino, entonces me muevo. ¿Está bien dicho eso? Sí. Como condicional. Sí, ¿por qué? Porque caminar es condición suficiente de moverse. Sí, seguramente, sí. Si camino, me muevo, ¿no? ¿Basta que camine para que me mueva? No. Sí. Sí, claro. Ahora, ¿puedo decir igualmente, si me muevo entonces camino? No. No, ciertamente que no. Usted acaba de moverse porque sacudió la cabeza, abrió la boca para decir no, y sin embargo no caminó, ¿no? Exacto. Exactamente. Nos podemos mover de múltiples maneras. ¿Moverse es condición suficiente de caminar? No. Es claro que no. Pero es condición necesaria de caminar. Sí. Sí, claro, sí. Y eso por una sencilla razón. Caminar es una Forma de movimiento. las formas de muy bien, caminar es una de las formas de moverse. Por lo tanto, lo que yo puedo decir es que si camino, me muevo. Y por lo tanto puedo decir también que solo si me muevo, camino. ¿Se ve? La recíproca de un condicional no es otro condicional, sino que es el enunciado de una condición necesaria. La recíproca de sí es solo sí, no sí. ¿Está claro? Si yo digo si A, entonces B, el equivalente lógico es solo si B, A. Porque al establecer algo como condición suficiente, es decir, como antecedente, establezco conjuntamente el consecuente como condición necesaria. ¿Está clara? Entonces B significa que solo si B, A. Decir si A entonces B o decir solo si B, A es decir lo mismo, lógicamente. ¿Está claro? Perfecto. Como ejercicio en la semana podría hacer varias enunciaciones de este tipo, ¿no? Condicionales, sí, eso es muy bueno. Y Sí. convertirlas, digamos. Exacto, sí. A ver qué condicionalidades se pueden expresar adecuadamente y cuáles no, ¿no? Porque la relación condicional tiene una característica propia en el orden lógico, y es que es análoga, ahora vamos a ver bajo qué respecto, de la relación inferencial. Es claramente distinta, esencialmente es otra cosa, porque la relación condicional es entre dos proposiciones para constituir una nueva proposición. Claro, mientras que la relación inferencial es la que hace existir el razonamiento a partir de al menos dos proposiciones que se relacionan con una tercera. La relación interferencial. No, la relación inferencial o relación entre premisas y conclusión es la que constituye el razonamiento. ¿Está claro? La inferencia. La inferencia es la relación por la cual establezco ciertas proposiciones de otra queda puesta como conclusión. Esa es la relación lógica más completa, digamos, más compleja. Con las relaciones interproposicionales estamos en otro nivel de relación lógica porque no hemos llegado al razonamiento todavía. Estamos enunciando proposiciones, ¿sí? Solo que proposiciones compuestas, como la conjunción, la disjunción o ahora el condicional. Si digo si A, entonces, si A
entonces B, estoy diciendo, ya nos pasamos la hora, no, disculpe. No, no hay problema. No hay problema, bueno, ya lo termino esto. La relación condicional tiene cierta analogía entonces con la relación inferencial. Esto lo vemos en la clase próxima porque todavía me falta decir una cosa para completar la descripción fundamental del condicional. Y es la siguiente. ¿Cuándo es verdadero un condicional? Y la respuesta sencilla es la siguiente. El condicional es verdadero cuando lo que está puesto como antecedente es realmente condición suficiente de consecuencia. Y hay un solo caso en cuanto a la verdad y falsedad de las partes que es incompatible con lo que acabamos de decir. Es decir, hace imposible la condicionalidad suficiente del antecedente. Y es la siguiente, que siendo verdadero el antecedente, sea falso el consecuente. Fijémonos lo siguiente, si yo estoy afirmando que A, antecedente, es condición suficiente de B, consecuente, y resulta que A es verdadero y B es falso, entonces no se ha dado la condicionalidad suficiente. Se ve que siendo verdad que A, no se ha dado B, por lo tanto A no es condición suficiente de B. Yo digo que es condición suficiente significa que dándose A, no puede dejar de darse B. ¿Está claro eso? Dándose A, no puede dejar de darse B. Por lo tanto, si A es verdadero y B es falso, el condicional resulta necesariamente falso. En cambio, puede ser verdadero siendo ambas partes verdaderas, siendo ambas partes falsas o siendo falso el antecedente y verdadero el consecuente. Porque ninguna de esas tres situaciones es incompatible con la verdad del condicional. En cualquiera de esas tres situaciones el condicional resulta verdadero con tal que exprese una auténtica condición suficiente. Vamos a poner ejemplos. Si Juan tiene menos de 20 años, entonces nació en el siglo XXI. ¿Está bien? ¿El condicional? Sí, está bien. Está bien. Si Juan tiene menos de 20 años, entonces nació en el siglo XXI. ¿Qué posibilidad en cuanto a la verdad o falsedad de las partes queda excluida por esa verdad? Solo que sea verdad que Juan tiene menos de 20 años, que sea falso
que nació en el siglo XXI. ¿Se entiende? Eso queda excluido. Eso queda excluido, lo único que queda excluido. Pero el condicional sigue siendo verdadero en cualquiera de los otros tres supuestos. A saber, primer supuesto, es verdad que Juan tiene menos de 20 años y es verdad que nació en el siglo XXI. Otra posibilidad. Es falso que tiene menos de 20 años, pero es verdadero que nació en el siglo XXI. En ese caso, ¿sigue siendo verdad que si tiene menos de 20 años nació en el siglo XXI o no? Sí. Y claro. Y sumamos que ni tiene menos de 20 años ni nació en el siglo XXI. ¿Sigue siendo verdad que si tiene menos de 20 años nació en el siglo XXI? Sí. Y claro que sí. Advirtamos que acá basta que, siendo ambas partes falsas, el condicional puede ser tranquilamente verdadero. O sea, lo que veo es que, así como conclusión de todo esto por ahora, es que hay que distinguir muy bien lo que es la verdad y falsedad de la materia de la verdad y falsedad de la forma, ¿no? Sí, claro que sí. Acá las proposiciones simples que están incluidas en la compuesta son como su materia, en el sentido de que están en potencia de ser relacionadas lógicamente por un nexo, por otro nexo, ¿sí? Por una relación, por otra relación. Lo formal en la proposición compuesta es la relación. ¿Se advierte? Claro. Pero bueno, hay que distinguir la verdad o falsedad de las proposiciones simples y la verdad o falsedad de la relación. Exactamente. Y la verdad o falsedad de la compuesta es la de la relación, no la de las partes. La verdad y falsedad de las partes es relevante en virtud de la relación y según la relación, no por sí mismo. ¿Está claro? Bien. No que sea irrelevante, sino que es relevante solo en virtud de la relación que se establece. Es la que formalmente está establecida, afirmada por la inteligencia al enunciar una proposición compuesta. Pues yo digo, si A entonces B, no estoy afirmando ni que se dé A ni que se dé B. Estoy diciendo que basta que se dé A para que se dé B. ¿Se entiende? Lo cual sigue siendo cierto aún en el caso de que no se den ni A ni B. Perfecto. Y pueden ser ambas falsas, A y B, y sin embargo, si A entonces B, ser verdadero. Perfecto, perfecto. ¿Está claro? Lo mismo que pasaba con la disyunción exclusiva, ¿no? Que siendo ambas partes falsas o ambas partes verdaderas, la disyunción exclusiva es falsa. Es falsa aún siendo las dos partes verdaderas. Y acá decimos que el condicional es verdadero aún siendo ambas partes Falsas. falsas, ¿no? Claro. Eso es lo que significa la formalidad, como usted dijo muy bien, Ezequiel, de la relación interproposicional, ¿no? Que es lo que está estableciendo una proposición compuesta. No cada una de las partes por separado, sino en relación. Perfecto. Bueno, fenómeno. Bueno, ahora sí Dejamos aquí. me tengo que ir. Yo también. Gracias, profesor. Nos vemos, si Dios quiere, el martes que viene. El martes Yo que voy a viene. ir repasando, como estoy tomando nota de todo esto, después lo voy a ir releyendo. Entonces, ahí voy repasando los temas. Bueno, Porque no y alcanza con entenderlo una sola vez. Hay no, que. la lógica nunca, no, hay que volver y volver. Sí, Si sí. se hace el trabajo de armar condicionales, sería fenómeno, ¿sí? Bueno, Y trate de expresarlos en un sentido y en el otro, ¿sí?
Sí. Sí A y B o solo si B, A. Perfecto. Bueno, feliz día de la Asunción esta semana. Bueno, feliz día. Gracias. Adiós. Adiós, hasta luego. Si te gusta el contenido, podés donar lo que vos quieras en Patreon, en PayPal o en Mercado Pago. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video. Yes,